¿Qué tal amigos? Soy Walter Torres Robledo, profesor del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y colaborador de la empresa México LED Technology. Soy ingeniero en electrónica con cierto expertise en la programación de microcontroladores. Acompáñenos. El propósito de esta práctica es hacer parpadear al LED de la terminal número 2 del ESP32, como observamos nosotros a través de este LED azul en la placa ESP32, además de mostrarlo a través de un osciloscopio Hantek de 8 canales, utilizando el canal 1 y monitoreado a través de su propio software, como nosotros observamos. Bueno, vamos a dibujar el diagrama general, específicamente de lo que vamos a trabajar con el ESP32, con el puerto número 2, que es el GPIO 2, también se le conoce. Le colocamos una resistencia y un LED que pues estamos suponiendo conectarla porque el ESP ya trae integrado el LED con la resistencia. Fíjense, aquí es muy importante, vamos a hacer un diagrama de tiempo, voltaje contra el tiempo. Dividimos aquí esta frecuencia de pulsos en un tiempo que marcamos aquí llamado periodo. Si la frecuencia es igual a 1 Hz, que estamos haciendo un ciclo por segundo, entonces el tiempo equivale a 1 segundo, aplicando la fórmula que escribimos. Y nosotros tendríamos entonces un 50% de encendido y un 50% de apagado, que lo haríamos dentro del programa, que equivale a 1 segundo, o sea, una frecuencia. Pero ¿qué pasa si tenemos una frecuencia de 100 Hz? Entonces, despejando la fórmula, tenemos que el tiempo es igual a 0.01 segundos, que equivale o es equivalente a 10 milisegundos. Estos 10 milisegundos que marcamos aquí es muy importante que vamos a utilizar la herramienta del osciloscopio. ¿Para qué? Para observar principalmente dos cosas muy importantes que se van a explicar en este video, que es el tiempo por división. Aquí lo señalamos, el tiempo por división y el voltaje por división. Bueno, pues teniendo estos parámetros importantes, vamos a ver lo que sigue en este video. Acompáñenos. Para esta práctica vamos a ocupar 4 elementos muy importantes, que es el microcontrolador ESP32, tenemos el osciloscopio, medición de señal, el Hantek, tenemos un multímetro digital Fluke y una computadora laptop que integra el software o los software para la programación en MicroPython del microcontrolador, además del software del osciloscopio para poder visualizar las señales, ¿no? Lo primero que vamos a ocupar es la tarjeta ESP32, comercialmente conocida como WROOM, es lo que me marca inclusive en la parte posterior, ¿no? Que es un desarrollo, un kit, dev kit, ¿no? En este microcontrolador vamos a considerar, antes de conectar, para hacer la función más demostrativa, utilizando el multímetro digital Fluke en modo continuidad, comprobarles que esta carcasa del Wi-Fi, del módulo que trae integrado el microcontrolador, sobre la entrada es la misma terminal con referencia a tierra. A la vez, al conectarlo al cable de micro USB y USB a tierra, que la carcasa también es tierra, comprobamos que es la misma que corresponde a GND, ground o tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos referencia a esto? Para que al momento de probarlo en el osciloscopio puedo utilizar la carcasa o este mismo conector para evitar hacer algún corto si voy a conectar alguna terminal del osciloscopio tipo Caimán
para poder evitar algún cortocircuito. Entonces podemos utilizar otras partes del microcontrolador. Cuando nosotros conectamos a USB a la computadora, vamos a observar que tenemos el LED rojo, es un LED conectado al power, como se han visto quizás en otras explicaciones con relación al diagrama general de este microcontrolador, de este kit. También es muy importante que en voltaje, si nosotros señalamos aquí en el multímetro el voltaje, ya sabiendo que esta es la masa o la referencia tierra, podemos colocar el cable negro como referencia y observar en algunos de los puntos del diagrama que si ustedes observan en el multímetro me está marcando 4.63 volts en el Vint, mientras que en el B3.3 del otro lado, de acuerdo al diagrama, me marca casi los 3.3 voltios, que serían 3.278. Bueno, con eso estamos comprobando y estamos verificando que los voltajes sean correctos en mi placa que vamos a continuación a utilizar. El otro elemento importante que vamos a conectar es precisamente el osciloscopio de Hantek. El osciloscopio de Hantek tiene 8 canales, del cual vamos a ocupar el canal 1 que se encuentra en esta posición, que también en otros videos han encontrado mucha información sobre este osciloscopio. Una vez que conectamos también a la computadora a través del puerto USB el osciloscopio de Hantek, vamos a nosotros a conectar precisamente las terminales del canal 1 que provienen del osciloscopio de Hantek primeramente con mi referencia a tierra, que vamos a ocupar este lado, como anteriormente ya habíamos señalado, que podíamos ocuparlo como referencia, mientras que en esta terminal correspondiente al GPIO 2, también referenciado en el diagrama, nosotros vamos a conectar para monitorear este parpadeo de LED. Esta terminal corresponde precisamente a ese GPIO 2, o más bien el LED conectado azul para esta placa está referenciado al GPIO 2. Entonces, de esa manera nosotros ya podemos empezar a programar. En este caso estamos observando que ya tiene un programa preprogramado, que es el que nosotros vamos a explicar, del parpadeo de un LED. El siguiente punto es usar la computadora, el software que trae el software de Hantek, que es un software precisamente llamado osciloscopio de Hantek, el 1008, y nosotros vamos a observar la señal que podemos configurar. En las entradas aquí me muestran los 8 canales y solamente podríamos seleccionar al canal 1 si quisiéramos observar y bajarlo, modular lo que habíamos visto en el pizarrón, la señal de tiempos por división y volts por división, que nosotros observamos aquí. Tenemos tiempos de división, si observamos, de 200 milisegundos toda la señal. Entonces la frecuencia que nosotros tenemos, acuérdense, es el tiempo, frecuencia es 1 sobre el periodo, que en este caso es el tiempo que nosotros tenemos, que por cuadro ocupamos 200 milisegundos. Entonces sería 1 entre 0.2, nosotros tenemos una frecuencia de 5 Hz, que es lo que nosotros visualizamos en esta herramienta. Posteriormente, en la programación que vamos a utilizar, es utilizando cualquier editor en MicroPython, previamente precargado el programa para programar a este ESP32 con MicroPython. Entonces aquí nosotros mostramos el programa que a continuación vamos a explicar en el siguiente bloque. Ok, abrimos el editor de Mew, que es para MicroPython.
y vamos a escribir nuestro primer programa. Como vamos a manejar el parpadeo de un LED, vamos a ocupar la siguiente librería: importar desde Machine, importar el pin. Nosotros vamos a ocupar este que por default es considerado para los puertos GPIO, además de importar también otra librería llamada Time, que es lo que vamos a manejar para los tiempos. Una vez hecho esto, vamos a configurar al LED, le vamos a llamar LED Blue, que es el LED azul, igual, y vamos a marcar como pin el número de pin que vamos a ocupar es el 2, que habíamos explicado que es el azul, y la configuración, el modo de configuración, que es como salida a este LED. Y a partir de ahí lo único que vamos a hacer es dejarle un while que mientras sea verdadero, nosotros vamos a encender al LED azul, que es simplemente ledblue.on, que nos facilita aquí en MicroPython, y el time sleep, que me va a dar en milisegundos, que es lo que nosotros quisiéramos trabajar, por ejemplo, a 500 milisegundos, que es medio segundo, y podríamos ocupar inclusive estas dos líneas, pero en vez de encendido, apagado, copiamos y ponemos off. Lo que vamos a hacer es encender al LED, que haga un retardo de 500 milisegundos, luego lo apagamos y posteriormente volvemos a hacer el tiempo de 500 milisegundos y queda en un while infinito. Vamos a comprobar. Nosotros aquí tenemos un error. Vamos a en esta, aquí nos marca ya en verdecito, teníamos un problema que no habría que escribir toda la palabra en mayúsculas. Aquí en la parte inferior nos dice que no hay ningún error. Al momento de correr ya el programa, de cargarlo, nosotros observamos que nos marca un OK en la parte de la consola, y ya podemos observar el parpadeo de un LED a una frecuencia de 1 Hz, porque de acuerdo a lo que vemos en el pizarrón tenemos medio segundo encendido y medio segundo apagado. Si nosotros quisiéramos variar la frecuencia, lo único que vamos a hacer, y que nosotros estamos viendo aquí en el osciloscopio, nosotros estamos viendo, observen aquí, que me abarcan 2 cuadros y medio con cada uno de los cuadros. Vean, si nosotros checamos aquí a 500 milisegundos, vean que efectivamente un tiempo por división de 500 milisegundos dura 500 milisegundos encendido, 500 milisegundos apagado, lo cual hace un periodo de un segundo, lo cual estamos trabajando a 1 Hz. Chavos, es muy importante tener conclusiones de esta práctica utilizando palabras claves de todo lo que se usó en esta práctica. Por ejemplo, la instrumentación electrónica, como los dispositivos del osciloscopio, el multímetro digital, la computadora, además de la importancia de los microcontroladores, el ESP32 particularmente, trabajando con parte de la teoría de la frecuencia, los tiempos, la programación, MicroPython, además de otros lenguajes de programación. La lógica de programación es muy importante. El uso de recursos de hardware es muy importante, acompañado de instrumentos como la tecnología que hoy en día tenemos al alcance. Sigan nuestros videos.